Tu realidad inmortal, por Gary R. Renard. 5. El héroe del sueño. Ahora se te está mostrando que sí puedes escapar. Lo único que tienes que hacer es ver el problema tal como es y no de la manera que lo has urdido. Un curso de milagros. Los 2 meses siguientes fueron felices, pues visité lugares donde no había estado nunca, como Alberta, Canadá, Santa Fe, Nuevo México y Lansing, Michigan. No obstante, viajar también tenía sus desventajas. Por los problemas meteorológicos y las cancelaciones, el viaje desde Portland, Maine, hasta Santa Fe me exigió tomar 4 vuelos distintos el mismo día. Además, cuando cancelaron mi vuelo, tuve que volver a hacer la reserva en el aeropuerto. La computadora mostraba que yo acababa de comprar mi boleto. No tenía en consideración el hecho de que la aerolínea había cancelado el vuelo para el que yo había comprado un boleto con 1 mes y medio de anticipación. Como había comprado el boleto en las 24 horas anteriores, eso hacía de mí un riesgo para la seguridad, y me etiquetaron de seleccionado. A los seleccionados se les separa inmediatamente y se les cachea, y repasan detenidamente tu equipaje de mano, causándote más retrasos, vergüenza y frustración. Era desconcertante pensar que aunque la mayoría de los secuestradores del 11 de septiembre de 2001 era de Arabia Saudí, aquí estaba mi gobierno, registrando a un viajero habitual como yo, además de a los niños y a las señoras mayores. Entretanto, a toda la familia Bin Laden se le había permitido abandonar los Estados Unidos tan solo 1 semana después del 11 de septiembre sin pedirles información, mientras que a todo el resto del país se le había prohibido volar. Posteriormente, al visitar otros países, vi que los aeropuertos tenían máquinas para escanear más sofisticadas, y yo no tenía que sacar la computadora de la maleta y de su funda para ser escaneado, como me veía obligado a hacer en los Estados Unidos. Incluso las cintas transportadoras del equipaje eran tecnológicamente más sofisticadas. Estaba empezando a pensar que los Estados Unidos estaban quedando atrás por su incapacidad de generar políticas inteligentes y que mi país estaba gobernado por las influencias corporativas y por la corrupción. Intenté ver todo como una oportunidad más de perdonar, o JAFO, Just Another Forgiveness Opportunity, como las llamábamos en nuestro grupo de Internet. ¿Pero significa eso que no debía hacer nada con respecto a la ineptitud de mi país? Y si podía hacer algo, ¿qué era? ¿Qué otra cosa podía hacer la gente americana en una elección nacional más que responder al miedo? Bastaba con una mirada superficial a los noticiarios para ver que la mayoría de mis conciudadanos estaban siendo manipulados por expertos que intentaban hacer todo lo posible para capitalizar la tragedia del 11 de septiembre. En general, no obstante, viajar era interesante para mí, y la energía que me llegaba de la gente que asistía a mis talleres a veces hacía que me sintiera mejor al final de un largo día de trabajo que al principio. Mi experiencia era que algo estaba siendo expresado a través de mí, y ocasionalmente la información se expresaba con tanta fluidez que era como si yo estuviera fuera de mi cuerpo, observándome dar el taller, y en realidad no fuera yo quien lo estaba dando. La gente me informaba regularmente de que veía a mi alrededor luces de distintas formas y colores, y ocasionalmente alguien decía que había visto mi cara cambiar, y que de repente parecía más joven. En algún momento del día me encontraba con la mayoría de la gente que había venido, y habitualmente me daban las gracias por el evento del día y por el libro. Esto hacía que me sintiera muy feliz de que me hubieran guiado a viajar. De no haberlo hecho, nunca habría sabido cuánto significaban un curso de milagros y la desaparición del universo para la gente. Incluso cuando a veces alguien te escribe un mail amistoso, no puedes ver la expresión de su cara ni oír el tono de su voz.
En persona, en cambio, sus verdaderos sentimientos se muestran con gran claridad. Tenía muchas ganas de que llegara la siguiente visita de Arten y Pursa, esperada para finales de agosto. Como siempre, cuando aparecieron, no perdieron el tiempo para empezar. Nos dijiste que querías hablar de la película La Pasión de Cristo. Muchas veces, en las películas, a Jesús, o J como seguiremos llamándole, Podrías llamarle J. Perro. Nota del traductor. J. Dog, integrante del grupo musical Hollywood Undead. muchas veces se ha presentado un retrato de J como una figura sufriente, llena de angustia. Él no era así en absoluto. Era una figura pacífica con una sonrisa amable. Sus ojos eran claros y amorosos. No había miedo en él porque sabía que no había nada que temer. Nada que el mundo pudiera hacer le podía afectar. Él no era un cuerpo. Él no se creía especial. Él no era la pasión, sino un símbolo de compasión. ¿Tú viste la película? ¿Qué te pareció? Bueno, llegué ahí y la cola de la gente daba la vuelta a la manzana. Todos estaban muy animados. Era como la Segunda Avenida o algo así. ¿La Segunda Avenida de qué? No lo averigüé hasta que estuve dentro. Fue una película sangrienta y horrible. Estar allí sentado era como una tortura, además de ser aburrido. Mostraron cómo desgarraban el cuerpo de J. Incluso al principio de la película, J actúa como el típico hombre temeroso. Está enfadado. Pisa una serpiente y la mata, porque supuestamente es Satán. Y allí no hay nada que sugiera el tipo de hombre que Arten acaba de describir. ¿Y saben qué? Al principio de la película, Judas se presenta ante J en el jardín y lo besa, y hacen que J pronuncie esa famosa frase de la Biblia. ¿Traicionas al Hijo del Hombre con un beso? Recordé inmediatamente esa sección del curso llamada El mensaje de la crucifixión, donde J enseña cuál es el verdadero mensaje, a diferencia de lo que la religión organizada inventó después, y en un momento dado dice, voy a leerlo para que no haya ninguna distorsión. Yo no podía haber dicho, traicionas al Hijo del Hombre con un beso, a no ser que hubiese creído en la traición. El mensaje de la crucifixión fue precisamente que yo no creía en la traición. El castigo que se dice que infligía Judas fue un error similar. Judas era mi hermano y un hijo de Dios, tan miembro de la filiación como yo. ¿Cómo iba a condenarlo cuando estaba listo para probar que condenar es imposible? A lo largo de la película se hace que el cuerpo de J sea muy especial. Se presupone que tiene que ser sacrificado para expiar los pecados de la gente, pero la cita que me dieron de Isaías demuestra que esa idea ya era tan vieja como las montañas y que la religión que vino después simplemente la superpuso sobre el mensaje de J. No se piensa en ningún momento en que toda esta premisa nos presenta a un Dios que es como la humanidad. En otras palabras, que está loco. La película, como la religión de la que trata, glorifica el sufrimiento y el sacrificio. Y la gente llevó a sus hijos de 9 y 10 años a ver aquella cosa, y cuando salían del cine, podías ver la mirada de sus ojos, como si estuvieran diciendo a los niños, ¿ves? ¿Ves lo que Jesús hizo por ti? ¿Ves cómo se sacrificó y sufrió por ti, pequeño bastardo culpable? ¿Y ahora qué vas a hacer tú por él? Vas a ser cristiano, ¿verdad? Sí, y ahí tienes el origen de una religión muy exitosa, porque si quieres que la gente haga algo en este mundo, incluyendo a los niños impresionables, haz que se sientan culpables. Podrías hacerles creer en Santa Claus hasta los 30 años si encontraras el modo de usar la culpabilidad y nadie les dijera otra cosa. Y en este caso, nadie les está diciendo que las cosas son de otra manera. Y todo ello hace que el cuerpo sea muy real y que su destrucción sea importante. Pero si la mente que está libre de culpa no puede sufrir como dice el curso, entonces no habría importado lo que le hicieran a J. Él no habría reaccionado a lo que le hacían, ni habría sentido todo ese dolor que se muestra en la película.
Sí, y eso es muy importante. Esa es otra idea definitiva del curso. La mente que está libre de culpa no puede sufrir. Anula completamente la idea de glorificar el sacrificio, porque como hemos dicho antes, el dolor no es un proceso físico, sino un proceso mental, y si sanaras toda la culpabilidad inconsciente de tu mente, no podrías sentir ningún dolor. Eso cambia el mensaje de la crucifixión, dejando atrás la idea de adorar el sufrimiento y el sacrificio, y haciendo que sea la demostración de que si estuvieras curado, sería imposible que sintieras dolor o que sufrieras. Pero el sufrimiento, como el que la gente cree que J padeció, es la marca distintiva de la religión con la que él no tuvo nada que ver, aunque fue fundada en su nombre. Ellos tienen una crucifijación. Sí, pero el verdadero mensaje de J es lo opuesto a hacer del cuerpo algo real. De hecho, si quieres ser como J, has de experimentar que el cuerpo no tiene ningún significado. En lugar de creer en el cuerpo, deberías llegar al punto de no poder creértelo. Yo aún no puedo creer que los Sox vendieran a Nomar. Un prerequisito para no creer en el cuerpo es entender el sueño y el lugar que el cuerpo ocupa en él. Voy a darte un par de citas del curso y después quiero que leas algo. En primer lugar, hemos dicho que la falsa creencia en el sufrimiento del cuerpo, una idea que tal como entiendes ahora está causada por la culpabilidad inconsciente, no podía tener nada que ver con J. Con relación a esto, escucha lo que dice en la sección del curso llamada El puente al mundo real. Alégrate de haber escapado de la parodia de salvación que el ego te ofrecía y no mires atrás a la farsa que hacía de tus relaciones. Ahora nadie tiene que sufrir, pues has llegado demasiado lejos como para sucumbir a la ilusión de que la culpabilidad es algo bello y santo. Solo los que son completamente dementes podrían contemplar la muerte y el sufrimiento, la enfermedad y la desesperanza, y considerarlos bellos y santos. El Espíritu Santo hará un excelente intercambio contigo si lo aceptas, como dice J en la sección Los obstáculos a la paz. Tu pequeño papel consiste únicamente en entregarle al Espíritu Santo la idea del sacrificio en su totalidad y aceptar la paz que Él te ofrece a cambio sin imponer ningún límite que impida su extensión, lo cual limitaría tu conciencia de ella. Y continúa diciendo en la misma sección, ¿por qué razón es el cuerpo tan importante para ti? Aquello de lo que se compone ciertamente no es valioso, y es igualmente cierto que tú no puedes sentir nada. Te transmite las sensaciones que tú deseas, pues el cuerpo, al igual que cualquier otro medio de comunicación, recibe y transmite los mensajes que se le dan. Pero estos le son completamente indiferentes. Todos los sentimientos con los que se revisten dichos mensajes los proporcionan el emisor y el receptor. Tanto el ego como el Espíritu Santo reconocen esto, y ambos reconocen también que aquí el emisor y el receptor son uno y lo mismo. El Espíritu Santo te dice esto con alegría. El ego te lo oculta, pues no quiere que seas consciente de ello. ¿Quién transmitiría mensajes de odio y de ataque si entendiese que se los está enviando a sí mismo? ¿Quién se acusaría, se declararía culpable y se condenaría a sí mismo? Creo que tener esa convicción de que te lo estás haciendo a ti mismo es importante, porque cuando lo recuerdas no quieres hacerte daño a ti mismo, y cuanto más te lo crees, es más probable que lo recuerdes en las situaciones cotidianas. Exactamente. Y en cuanto empiezas a cuestionar tus antiguas creencias, pueden ocurrir algunas cosas interesantes, como has escuchado de algunos lectores del libro. Nota: ocasionalmente oía decir a los lectores que experimentaban síntomas de vértigo durante o después de leer La desaparición. Un amigo mío, el reverendo Doug Lee, dio una clase sobre el libro
y dijo que varios de sus alumnos informaron que tenían estos mismos síntomas. Aquello me recordó una ocasión años antes, cuando yo estaba practicando los ejercicios del curso. Hubo varias veces en las que al despertarme por la mañana miraba hacia arriba y veía que el techo daba vueltas en círculo. No me sentí enfermo ni tuve náuseas, pero ver el techo girar así me dejó alucinado. Aquello no duró más de unas pocas semanas y nunca me impedía funcionar normalmente en el mundo. Cuando más adelante escuché informes de que a la gente le estaban ocurriendo cosas parecidas al leer la desaparición, pensé que era genial. Sí, te refieres al vértigo. Al oír eso sentí que el libro realmente debía tener algo, si estaba causando en la gente reacciones similares a las que el curso produjo en mí. Supongo que los síntomas están relacionados con el cuestionamiento del sistema de pensamiento del ego en el que ha estado basada toda nuestra vida. Sí, curiosamente hay otra cita en el curso de la sección que acabo de recitar, El puente al mundo real, que aborda este mismo tema. No hiciste la conexión antes, pero ahora la harás. Aquí, J está hablando del proceso de cruzar el puente desde tu antigua experiencia de vida como ego hasta la vida del Espíritu Santo en el mundo real. El puente en sí no es más que una transición en la perspectiva que se tiene de la realidad. A este lado, ves todo sumamente distorsionado y desde una perspectiva errónea. Lo que es pequeño e insignificante se enaltece y a lo que es fuerte y poderoso no se le concede ningún valor. Durante la transición hay un periodo de confusión en el que es posible experimentar una sensación de desorientación. No tengas miedo de esto, pues lo único que significa es que has estado dispuesto a abandonar el marco de referencia distorsionado que parecía mantener tu mundo intacto. ¿Eso es todo? ¿Solo significa que estoy dispuesto a soltar lo que ha mantenido mi mundo de una pieza? ¡Qué leches! No necesito que nada mantenga mi mundo de una pieza. Todo lo que necesitas es al Espíritu Santo. Entonces puedes soltar el mundo que pensabas que era tuyo e intercambiarlo por el mundo real. Creo que sé lo que es el mundo real, pero ¿podrías refrescarme las ideas? Una cita sucinta, hermano, que es esta. El mundo real es el símbolo de que al sueño del pecado y la culpabilidad le ha llegado su fin, y de que el Hijo de Dios ha despertado, y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. Ese debe haber sido el estado en el que estaba J hacia el final, ¿correcto? Sí, y su mensaje era todo lo claro que podía ser. Él nunca hacía concesiones al respecto, y tú tampoco deberías hacerlas. Si das al ego 1 centímetro, se tomará 1 kilómetro. Por eso nos gusta ver que te ciñes al curso y no cambias el mensaje. Sientes respeto por el material. Eso es excelente, porque una de las razones por las que nos aparecemos ante ti es para ayudar a que el mensaje de J no se distorsione como ocurrió hace 2000 años. Si un número suficiente de gente alterara el significado de la enseñanza, o incluso las palabras mismas, en el plazo de 1 siglo o 2, el curso sería irreconocible. Sí, pero ustedes ya deben saber si el mensaje se vuelve a perder. ¿Se pierde? Ya hemos dicho antes que no íbamos a decirte demasiadas cosas sobre el futuro por muchas razones. Debes hacerte cargo de la hora. Bien, acerca del tema de que el mensaje se distorsione, al ver La Pasión, recordé una serie de libros que ya llevan algún tiempo circulando, la serie Abandonados. Tenía un poco de tiempo extra en el aeropuerto y me detuve en una de las tiendas de libros y hojeé uno de los últimos de esta serie. Se basa en el Apocalipsis. Tengo un amigo en Florida al que le encantan estos temas. Creo que la serie ha vendido unas 60 millones de copias. En cualquier caso,
El Apocalipsis, que parece haber sido escrito por alguien que estuviera en ácido lisérgico, hace que J vuelva y declare la guerra a los no creyentes. Y en la serie Abandonados, el narrador cuenta la historia de esa guerra que enfrenta a las fuerzas del bien contra las del mal. En el libro reciente que estaba leyendo, J levanta una de sus manos y se abre un gran abismo que se traga a los no creyentes, y ellos caen dentro, muriendo y gritando. En otra parte, J se limita a hablar, y los cuerpos de los enemigos quedan descuartizados. Los creyentes tienen que conducir con cuidado para evitar ser golpeados por los restos de hombres y mujeres e incluso de caballos. Supongo que no eran caballos cristianos. Mientras los cristianos observan, la carne de los malos se disuelve, sus ojos se funden y sus lenguas se desintegran. Es toda una escena. Me parece que lo que han hecho es tomar a Jesús, al príncipe de la paz, y convertirlo en su sicario personal. Ahora mata a sus enemigos. También hay un racismo sutil involucrado, porque a los no creyentes, a los que muy bien podrías llamar infieles, recientemente se les está poniendo en el contexto de la guerra contra el terror. Es la clásica proyección de la culpabilidad inconsciente. Nosotros tenemos a Dios, ellos no, y merecen morir. Bien, lo siento, pero no veo ni la más mínima diferencia entre este tipo de fundamentalismo demente y el fundamentalismo que hizo chocar esos aviones contra el World Trade Center aquella mañana del 11 de septiembre de 2001. Es la misma cosa con un envoltorio diferente. Es el sistema de pensamientos del ego absolutamente descontrolado. Lo único que conseguirá será producir más tragedias, y es el opuesto exacto del mensaje y la actitud de J. Alguien tiene que estar dispuesto a alzarse y decir, ya basta, no porque el mundo tenga que cambiar, sino para animar a la gente a cambiar de mentalidad y a elegir el perdón. Entonces, ¿por qué no eres tú quien se levanta y lo dice? Ya sé, me ha llevado algún tiempo entenderlo, pero una de las razones por las que me eligieron a mí es que no tengo nada que perder. Yo puedo transmitir su mensaje sin preocuparme de lo que piense la gente. Como no tengo nada que perder, ¿qué más da que alguien no me respete? Muy bien, querido hermano. Sigue transmitiendo el mensaje. No te preocupes de lo que diga la gente. El doctor George, se escribe sin la E final, Grodek, dijo una vez: es tan difícil renunciar al respeto como a la vanidad. Simplemente sé tú mismo y divulga el mensaje. En cuanto a los resultados, todas las cosas ocurren tal como han de ocurrir en cualquier caso. Si algo no debe ocurrir, nunca podrás hacer que ocurra. Y si algo debe ocurrir, no hay nada en el mundo que puedas hacer para impedirlo. Entonces, ¿por qué no te limitas a ser fiel a la verdad del Espíritu Santo y dejas que el resto se encargue de sí mismo? En cuanto a las rencillas políticas, ahora ya sabes para qué sirve la política. Si practicas el perdón, tu progreso está asegurado. Sí, a veces me despisto un poco, pero siempre recuerdo la verdad muy rápidamente. Es interesante observar a los activistas medioambientales y a los pacifistas. Conozco a algunos activistas por la paz que detestan a la gente. Están ahí fuera, protestando contra la guerra, lo cual es genial, pero en realidad lo que quieren es vencer a sus oponentes políticos, a quienes detestan, o a los avariciosos cerdos corporativos que según ellos están explotando a todo el mundo. Pero esos líderes corporativos son simplemente personas, como todas las demás. Sí, tal vez tengan una adicción al dinero, pero casi todo el mundo va en pos de algo. Lo interesante para mí es que si estás en contra de la guerra, pero insistiendo en cuánto te opones a tus adversarios políticos, entonces estás haciéndolo guiado por el ego. Pero podrías hacer exactamente lo mismo, eligiendo como guía al Espíritu Santo, y sería una experiencia totalmente distinta.
Desde esta perspectiva, no se trata de dominar a tus oponentes políticos o de expresar tu furia contra los poderes fácticos. Ahora estás protestando contra la guerra como una expresión de lo que eres, que es amor, porque quieres que el mundo sea un lugar más amoroso. Estás viniendo desde un lugar totalmente diferente, de modo que lo importante no es lo que haces. En ambos casos podrías estar ahí fuera, en la calle, protestando. Nadie del exterior podría decir lo que está sucediendo en tu mente, pero para ti, ahora lo importante es el amor. Lo que importa no es la forma, sino el contenido. Oye, un momento, ¿quién es el profesor aquí? Es broma. Tienes razón, lo importante no es lo que haces, es con qué guía lo haces. Si con el ego o con el Espíritu Santo. Cada elección lleva a una experiencia totalmente diferente. La gente cree que puede juzgar a los demás por lo que hacen, pero esto no siempre es así. Es posible que alguien tenga un trabajo en el que se vea obligado a hacer cosas que al mundo no le parezcan muy espirituales. Sin embargo, cualquier cosa puede ser espiritual si eliges la guía del Espíritu Santo. De modo que, en realidad, ningún trabajo es más espiritual que otro. Ahora bien, aunque lo que haces no sea el lugar donde has de enfocarte, también hemos señalado que tus acciones son el resultado de lo que piensas. De modo que a veces se puede decir mucho de la gente por su forma de ser. Por ejemplo, si alguien acostumbra a estar enfadado y dice cosas rudas a la gente, ¿qué dice eso de él? Bueno, que probablemente se odia a sí mismo. Sí, tu manera de tratar a los demás es un buen indicador de cómo te sientes contigo mismo. Si los miras con hostilidad, estás diciendo que tienes una mente en conflicto. Si los miras con bondad, eso es un síntoma de que tienes la mente en paz. No solo eso, sino que tu manera de tratar a los demás determinará y reforzará cómo te sientes contigo mismo. Se trata de un ciclo, y puede ser un ciclo virtuoso o un ciclo vicioso. Cierto, hay personas que son muy amables con los demás y no necesariamente se sienten cómodas consigo mismas, pero suelen estar cerca de hacer un cambio. Si expresan amor, es un símbolo de que están en el buen camino, y solo necesitan un poco de ayuda para entender la opción que está a su disposición. En cuanto lo hagan, es más probable que elijan su fuerza, el Espíritu Santo dentro de ellos, en lugar de su debilidad, que es el ego. He oído a grandes personas, desde el Dalai Lama hasta Ken Wapnick, insistir en la importancia de ser bondadoso. Ahora entiendo lo que querían decir. Si tu manera de ver a los demás dice mucho de cómo te sientes ahora, y también determina cómo te sentirás contigo mismo en el futuro, en realidad te estás haciendo un favor siendo bondadoso y compasivo. Muy cierto. A propósito, recibe nuestras alabanzas por cómo tratas a la gente cuando viajas. Muchos profesores, bajo la presión del viaje y los programas apretados, ceden a la tentación de descargar en los demás. Hasta el momento, consigues matrícula de honor en tus interacciones con toda la gente que conoces personalmente. Representas muy bien el curso. Gracias, aprecio mucho lo que me dices. Me resulta fácil, amo a esa gente. ¿Y sabes? Lo que has dicho de que ningún trabajo es más espiritual que otro, eso da justo en el clavo. Algunas personas han venido y me han dicho, ¿cómo es que los maestros ascendidos se te han aparecido a ti? Y yo les digo que para empezar, ¿cómo saben que en otra vida ellos no fueron esos niños que vieron a la Virgen María en Lourdes? O tal vez hayan visto ángeles u otras manifestaciones. Creo que todos tenemos el mismo tipo de dones, pero no los tenemos todos a la vez en la ilusión. Por eso el manual para el maestro dice, y nadie tiene ningún poder que los demás no posean. Antes pensaba que sería genial ser un sanador espiritual. Ya sabes, ir por ahí imponiendo las manos a la gente y curándolos y todo eso.
Pensaba que eso sería lo máximo, pero no tengo ese don en esta vida. Cuando trato de curar a alguien, puedo considerarme afortunado si no muere. El punto es que no tengo ese don en este ciclo de vida, pero sé que he sido un gran sanador en otra vida. Todo el mundo lo es en algún momento. Y en cuanto a ver maestros ascendidos, eso es lo que tengo que hacer esta vez, y otros lo harán en su momento. Sería tonto tener millones de personas viendo maestros ascendidos a la vez, pues entonces nadie usaría los otros dones. Algo que suelo contarle a la gente y que les sorprende, y no quiero ofender a nadie con esto, es que verlos a ustedes dos no ha sido la experiencia espiritual más elevada que he vivido. La mayor experiencia que he tenido es lo que el curso llama revelación, que es una comunicación directa o unión con Dios. Eso hace saltar por los aires cualquier cosa que venga del mundo de la percepción. No nos sentimos ofendidos. J dice en el curso que la reverencia es la respuesta adecuada a la revelación porque tienes una experiencia directa de Dios. Y también dice, los que son iguales no deben sentir reverencia los unos por los otros, pues la reverencia implica desigualdad. Por consiguiente, no es una reacción apropiada hacia mí. De modo que no solo no deberías tratarnos como si fuéramos especiales, tampoco deberías pensar en J como en alguien especial. Asombroso. Lo siento. Entonces le digo a la gente que la revelación, esa experiencia de unidad con Dios, es lo que deberían buscar, porque es una experiencia de la realidad, mientras que verlos a ustedes es algo que ocurre en el reino de la percepción. Y después de la revelación, todas las cosas del mundo son como una especie de sueño que no está a la altura de la realidad. Pero eso no significa que no puedas divertirte mientras parece que estás aquí. Cuando voy al cine, sé que no es real, pero eso no me impide disfrutarlo. Y así es como puede ser este mundo. De hecho, yo diría que si tienes menos culpabilidad inconsciente en tu mente, porque practicas el perdón, puedes disfrutar más del mundo. Ahora me gusta más que nunca escuchar música, de modo que no se trata de renunciar a la belleza del arte y a los atardeceres románticos. Creo que si entras en contacto con tu inocencia, puedes disfrutar más de todo, porque lo estás experimentando con menos culpabilidad y finalmente con ninguna. ¿Y qué hay del sexo? Si no tuvieras ninguna culpabilidad en tu mente, ¿disfrutarías más del sexo? Lo tomaré como una pregunta retórica. Lo es, mientras Arten esté aquí. Curiosamente, la gente que viene a mis talleres se sorprende al descubrir que entre sus visitas, cuando hablo con el Espíritu Santo, en realidad pienso en J y no en ustedes. Él siempre ha sido la manifestación del Espíritu Santo para mí, y siempre he sentido que podía hablarle y que Él me ayudaría. No les importa, ¿verdad? Sé que cuando oigo la voz del Espíritu Santo, también son ustedes. Como he dicho, nosotros no somos especiales, de modo que lo importante es lo que te sea más útil entre visitas. Sabemos que piensas en nosotros, y sabes que estamos siempre contigo, y también lo está J. Bueno, ahora no te pongas sensiblera conmigo. Pero si todos somos uno, en realidad no importa, ¿cierto? Ah, otra cosa. Estaba pensando en eso de que todos los trabajos son espirituales. Digamos, por ejemplo, que alguien es contador y que no cree tener dones espirituales en esta vida. No es que los contadores no tengan dones espirituales, pero digamos que en esta vida esa persona cree que no los tiene. Bueno, si entregara sus habilidades contables al Espíritu Santo y las usara bajo su dirección, ¿no las convertiría eso en un don espiritual? De modo que un don espiritual es algo que le entregas al Espíritu Santo, no importa cuál sea el don. Entonces, por definición, si lo usas bajo su guía, es espiritual. Y quién sabe, además de conservar tu trabajo habitual, tal vez encuentres una organización o un individuo espiritual a quien puedas ofrecer tu ayuda.
entonces estás ayudando a la gente a extender la verdad. ¿Qué podría ser mejor que eso? Muy hermoso, hermano. Puedes trasladar eso a cualquier trabajo. Tal vez en algunos casos el Espíritu Santo querrá que la persona use su trabajo para practicar el perdón. Si lo hace, entonces es un trabajo espiritual, no importa de qué se trate. Me habían dicho que esta vez hablaríamos de la muerte. Tengo muchas ganas de abordar el tema. De acuerdo, sabio. Enseguida entraremos en él, pero es esencial que comprendas y que también experimentes, como resultado de tu práctica del perdón, la naturaleza onírica de este mundo. De modo que ha llegado el momento de que leas algo para nosotros. Ve a la página 585 del texto. Déjame ver. ¿El héroe del sueño? No he leído esto desde hace algún tiempo. Sí, quiero que vuelvas a leerlo al menos 5 veces durante los próximos 2 meses. ¿5 veces? Más vale que sea bueno. Es mejor que bueno, es la verdad. Ahora mismo, solo quiero que leas los primeros 4 párrafos. Después lee las 4 páginas cada 15 días más o menos, hasta un total de 5 veces. Piensa en las ideas y considera lo que significan con relación a lo que ves en tu vida cotidiana. Pero ahora lee esos primeros 4 párrafos para nosotros. De acuerdo, ahí van. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño en el que él actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que, al igual que él, también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad, la ley por la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le pueda ocasionar dolor, pero por encima de todo, trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son 2 cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que ha comprado con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos, haciendo cosas que no tienen sentido, y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él pueda llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él, pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. Las aventuras del cuerpo, desde que nace hasta que muere, son el tema de todo sueño que el mundo jamás haya tenido. El héroe de este sueño jamás cambiará, ni su propósito tampoco. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas y parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones en los que su héroe cree encontrarse, el sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. Esta es la lección que trata de enseñar una y otra vez, que el cuerpo es causa y no efecto, y que tú que eres su efecto no puedes ser su causa. De esta manera, tú no eres el soñador, sino el sueño, y por lo tanto, deambulas fútilmente, entrando y saliendo de lugares y situaciones que él maquina. Que esto es todo lo que el cuerpo hace, es cierto, pues no es más que una figura en un sueño.
Mas ¿quién reaccionaría ante las figuras de un sueño a no ser que las considerase reales? En el instante en que las reconoce como lo que verdaderamente son, éstas dejan de tener efectos sobre él porque entiende que fue él quien les dio los efectos que tienen, al causarlas y hacer que pareciesen reales. ¿Cuán dispuesto estás a escaparte de los efectos de todos los sueños que el mundo jamás haya tenido? Ah, espera, tengo que parar. Esto es tan profundo que quería seguir. Y seguirás, pero eso es perfecto, hermano. J continúa y habla de cómo se hizo el sueño. Asegúrate de leer toda esa sección posteriormente 5 veces. Lo irás entendiendo a un nivel cada vez más profundo y nunca se te dará una descripción más asombrosa del camino para entrar en el sueño y para salir de él. Hacia el final de esa sección, él dice: cuando le perdones al mundo tu culpabilidad, te liberarás. ¿Me liberaré de mi culpabilidad o del mundo? Sin una, no tienes el otro. Tu culpabilidad, que ahora es inconsciente, es la razón de la existencia del mundo. Tu trabajo es deshacerlo. Así es como se rompe el ciclo de nacimiento y muerte. Hablando de muerte, Debería sonar un redoble de tambores antes de que digas eso. lo que iba a decir es que entraremos en el tema de la muerte dentro de un minuto. Pero primero recuerda que cuanto más perdones, menos te dejarás engañar por los trucos del ego, como dice J en el curso sobre los maestros de Dios, quienes observan a los personajes del sueño ir y venir, variar y cambiar, sufrir y morir, mas no se dejan engañar por lo que ven. Reconocen que considerar a una de las figuras del sueño como enferma y separada no es más real que considerarla saludable y hermosa. De modo que los cuerpos, enfermos o sanos, en realidad son todos lo mismo, porque ninguno de ellos es verdad. Y en realidad no hay ninguna diferencia entre la enfermedad y la muerte. Simplemente son diferentes niveles ilusorios del pensamiento de separación de Dios. De modo que la única diferencia entre una ranura y una tumba es la profundidad. Sí, hombre gracioso. Y la profundidad también es una ilusión. Esa última cita era del manual para el maestro, y la siguiente es del texto. Queremos mostrarte que el curso está diciendo lo mismo en todo momento. Desde el texto hasta el libro de ejercicios y el manual para el maestro, es una enseñanza puramente no dualista, es consistente. Y si eso es cierto, y ciertamente lo es, significa que solo hay una manera auténtica de interpretarlo. En el texto, J dice: lo único que las apariencias pueden hacer es engañar a la mente que desea ser engañada, mas tú puedes tomar una decisión muy simple que te situará por siempre más allá del engaño. Esa elección simple es el perdón, y se aplica del mismo modo a todas las cosas, incluyendo la muerte. Considera estas palabras del libro de ejercicios. Tú crees que la muerte es algo que solo tiene que ver con el cuerpo. Sin embargo, es solo una idea y no tiene nada que ver con lo que se considera físico. Los pensamientos están en la mente. Estos pueden entonces aplicarse según lo dicte la mente. Y es en su punto de origen donde debe efectuarse el cambio si es que éste ha de tener lugar. Las ideas no abandonan su fuente. El énfasis que este curso ha puesto en esta idea se debe al papel central que ocupa en nuestros intentos de que cambies de parecer con respecto a ti mismo. Es la razón de que puedas curar, es la causa de la curación, es la causa de que no puedas morir. Su veracidad se estableció como uno con Dios. Y dice al comienzo del párrafo siguiente: la muerte es el pensamiento de que estás separado de tu Creador. Posteriormente, en la misma lección del libro de ejercicios, J dice: lo que parece morir
no es sino la señal de que la mente está dormida. Y un poco después, su forma puede cambiar, así como aparentar ser lo que no es. Mas la mente es mente, tanto si está despierta como dormida. Y esta es otra cita sobre la mente que viene en esa lección. Simplemente parece que se va a dormir por un rato, y sueña al tiempo, un intervalo en el que lo que parece ocurrir en realidad no ha sucedido. Los cambios ocurridos carecen de fundamento y los acontecimientos que parecen tener lugar no están en ninguna parte. Cuando la mente despierta, sencillamente continúa siendo como siempre fue. Todo esto viene en la lección 167. De modo que en realidad todo solo es un sueño, y supongo que cuando deshacemos el ego y despertamos, experimentamos que en realidad nunca nos fuimos de casa. Más adelante, cuando dejamos el cuerpo de lado por última vez y no tenemos necesidad de volver, la experiencia de ser uno con Dios se convierte en nuestra realidad permanente y nunca se detiene. Así es, compañero. Y recuerda, despertar es despertar completamente. Dormir es dormir. No importa si sueñas que estás vivo o si sueñas que estás muerto. Ninguno de ellos es verdad. Como dice el curso, sin embargo, abandonarte a la muerte no pone fin al conflicto. De modo que no hay una vía de salida fácil. Tienes que hacer el trabajo de perdón, porque de otro modo seguirás soñando que vuelves hasta completar tus lecciones y despertar definitivamente. Sí, estamos acercándonos al final de nuestra visita y queremos completar nuestros comentarios sobre la muerte. Debe quedar claro que la muerte no es más real que la vida en el cuerpo. Ninguna de ellas es verdad. La verdadera vida es total y permanente. Como dice el curso, la extraña creencia de que una parte de las cosas que mueren puede seguir existiendo separada de lo que muere, tampoco proclama a un Dios amoroso, ni vuelve a sentar las bases para que se tenga confianza. De modo que lo que algunas personas denominan su alma, que continúa después de la muerte, en realidad es una mente aparentemente separada. Esa es una observación brillante y muy budista. El verdadero espíritu es completo y permanente. Esa es tu realidad inmortal. De modo que, independientemente de lo que parezca estar ocurriendo, incluyendo la muerte y el periodo entre vidas, la verdad es que solo hay dos cosas entre las que elegir: tu realidad con Dios o cualquier otra cosa. Ahora todo lo que tienes que hacer es usar la mente para elegir entre Dios y cualquier otra cosa. Has tenido la bondad de leer para nosotros, y ahora antes de irnos, vamos a tener la bondad de recitar para ti algo que J dice sobre la muerte. Yo empezaré y Arten seguirá. Esto está pensado para fijar firmemente en tu mente cuál es la elección que has de hacer cuando el pensamiento de la muerte te muestre su feo rostro. El héroe del sueño siempre llegará al final de su historia, y eso es todo lo que es, una historia. Por supuesto, el héroe volverá con otra forma hasta que dejes de creer en todas las formas. Perdona, querido hermano, y el sueño mortal del ego no tendrá relevancia para ti. Exponerlo, verlo tal como es y perdonarlo te liberará. Escucha lo que J dice aquí. La muerte es el sueño central de donde emanan todas las ilusiones. ¿No es acaso una locura pensar que la vida no es otra cosa que nacer, envejecer, perder vitalidad y finalmente morir? Ya hemos planteado esta pregunta anteriormente, pero ahora debemos examinarla con mayor detenimiento. La creencia fija e inalterable del mundo es que todas las cosas nacen para morir. Se considera que es así como opera la naturaleza, y ello no se debe poner en tela de juicio, sino que debe aceptarse como la ley natural de la vida. Lo cíclico, lo cambiante y lo incierto,
lo inestable y lo inconstante, lo que de alguna manera crece y mengua, siguiendo una trayectoria determinada, es lo que se considera la voluntad de Dios. Y nadie se pregunta si un Creador benigno hubiese podido disponer algo así. La realidad de la muerte está firmemente arraigada en la creencia de que el Hijo de Dios es un cuerpo, y si Dios hubiese creado cuerpos, la muerte sería ciertamente real, pero en ese caso Dios no sería amoroso. Si el universo que percibimos fuese tal como Dios lo creó, sería imposible pensar que Dios es amoroso, pues aquel que ha decretado que todas las cosas mueran y acaben en polvo, desilusión y desesperanza, no puede sino inspirar temor. Tu insignificante vida está en sus manos, suspendida de un hilo que Él está listo para cortar sin ningún remordimiento y sin que le importe, tal vez hoy mismo. Y aun si esperase, el fin es seguro de todas formas. El que ama a un Dios así, no conoce el amor, ya que ha negado que la vida sea real. La muerte se ha convertido en el símbolo de la vida. Su mundo es ahora un campo de batalla, en donde reina la contradicción y los opuestos luchan en una guerra interminable. Allí donde hay muerte, es imposible la paz. La muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. La muerte presenta una imagen del Hijo de Dios en la que éste acaba descansando en paz, en los brazos de la devastación, donde los gusanos lo esperan para darle la bienvenida y así prolongar un poco más su propia existencia gracias a la muerte. En la naturaleza, el devorarse unos a otros es la ley de la vida. Dios está loco y el miedo es real. Como ves, J no se contiene a la hora de exponer la verdadera naturaleza de este mundo y lo que diría sobre Dios si él fuera el responsable del mundo. Bien, ¿sabes? Probablemente podría escribir una canción con eso. Lo entiendo. Ya veo. Es inquietante pero verdadero. Y esa cita de que devorar es la ley de la vida en la naturaleza me ha recordado algo. Nunca fuiste vegetariano, ¿verdad? No. Creo que hay un lugar para todas las criaturas de Dios, generalmente al lado del puré de papas. Eso está bien, hermano, siempre que no lo hagas real. Como todo lo demás, si ser vegetariano se hace desde un lugar de amor y como una expresión de amor, entonces es algo hermoso. Si se hace para decir que los demás están equivocados por no ser vegetarianos, entonces aprisionará la mente. Te digo esto porque ahora estás conociendo a muchos vegetarianos y podría ser bueno para ti ayudarles a mantener las cosas en perspectiva. Y siguiendo con esa nota, ya es hora de que te quedes solo para pensar un rato en todo esto. Tal vez también quieras empezar a pensar en un título para nuestro libro. Esta vez vamos a dejar que tú le pongas el nombre. La última vez fue Pursa quien te dio el título en las primeras 4 frases que te dijo en aquella primera visita, pero tardaste años en entenderlo. Esta vez te dejaremos elegir. Genial, gracias. Vamos a darte un dicho del curso para que pienses en él justo antes de salir al escenario a hablar durante los 2 próximos meses. Lo estás haciendo bien con tu práctica de perdón en esa área. Esto ayudará a acelerarte. A propósito, vas a tener una gran sorpresa antes de que volvamos. Disfrútala. ¿Algo bueno? Me gustan las sorpresas buenas. Esta te gustará. Te darás cuenta de a qué me refiero cuando ocurra. Se desarrollará a lo largo de los 2 próximos meses. Te veremos cuando hayas vuelto de Texas. Estate bien y piensa en estas palabras por 1 minuto o 2 antes de salir a hablar a la multitud. Esto transformará tu experiencia.
Yo que sigo siendo tal como Dios me creó, quiero liberar al mundo de todo lo que jamás pensé que era, pues yo soy real, porque el mundo no lo es, y quiero conocer mi propia realidad. Entonces, Arten y Pursa retornaron al espíritu, y yo me quedé pensando durante horas sobre todo lo que habíamos hablado. También tenía muchas ganas de averiguar cuál era la sorpresa a la que se había referido Pursa. Cuando llegó, el hecho de haber estado vagamente alertado no la echó a perder en absoluto, porque seguía sin poder creérmela.